Bienvenidos una vez más a Conectados con la Cultura, esta vez en su segunda temporada. Queremos recordarles que esto es una iniciativa de la Alcaldía Municipal de Chía a través de la Dirección de Cultura y el maestro Alberto Suárez. Mi nombre es Boris Pérez, soy el jefe de área de artes plásticas y queremos darles la bienvenida a esta clase de técnicas de dibujo. El día de hoy veremos una técnica basada en figuras geométricas. Prácticamente vamos a ver que los estudiantes normalmente o las personas que no estamos acostumbradas a dibujar vamos a tener un problema de estructura. Normalmente cuando realizamos nuestros dibujos carecemos de esa estructura que a la final es lo que le da solidez al dibujo. Entonces la recomendación un poco es empezar a generar nuestros dibujos con una estructura. La técnica que aprenderemos hoy entonces básicamente lo que va a desarrollar es cómo simplificamos o abstraemos una figura a partir de figuras geométricas. Normalmente tendremos en cuenta figuras muy simples como el círculo, el triángulo, el cuadrado, el óvalo, etcétera, etcétera. Obviamente también basados en conceptos de punto y línea que habíamos visto en anteriores clases. Es importante que entendamos que el dibujo es un ejercicio en el cual se desarrollan habilidades artísticas, pero fundamentalmente no quiere decir que al nosotros no representar las cosas tal cual son, pues tengan un concepto de bueno y malo. Creo que siempre hemos hablado de ese punto de vista. Entonces hay veces lo que se necesita dentro del dibujo o lo que los artistas pretenden es más que representar la realidad, pues comunicar ideas, ¿sí? Simplemente eso, o comunicar sentimientos o expresarse. Entonces vamos a ver que según esta técnica lo que queremos hacer es casi simplificar y ver un poco más allá del detalle. Normalmente siempre estamos viendo primero el detalle y luego la figura, y ahora lo que queremos hacer es ver la estructura y luego empezar a ver la figura que está detrás del detalle. Varios artistas se han basado en estas figuras geométricas y en el uso de las figuras geométricas. Vamos a tener a Wassily Kandinsky, vamos a tener a Kazimir Malevich, vamos a tener a Mondrian, vamos a ver un ejemplo de Picasso, cómo empieza a extraer la imagen de un toro, ¿sí? A simplificarla con unas líneas muy simples, cómo llegar a esa esencia del dibujo. Entonces lo que vamos a hacer hoy prácticamente es desarrollar una técnica que nos permita ejercitar o hacer ejercicios de dibujo, obviamente teniendo una referencia inicial, pero prácticamente ese será el estudio que más adelante podremos realizar para dentro de nuestro imaginario realizar figuras humanas, animales, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué materiales necesitamos para el desarrollo de esta clase y ya nos vemos con el ejercicio. Los materiales que vamos a usar en la sesión de hoy son los siguientes. Inicialmente vamos a necesitar un lápiz. Yo aquí tengo como una variedad de lápices. Ustedes en su casa pueden usar el que tengan, inclusive el Mirado B, que es ese lápiz naranja con el cual rellenamos los exámenes y demás. Es interesante o es importante que tengamos en cuenta que en este ejercicio vamos a utilizar fuerza sobre el lápiz. Entonces lo que les voy a pedir es que tengamos dos tipos de trazo, un trazo muy suave para bocetear y un trazo un poco más fuerte para delinear las figuras. En segundo caso vamos a utilizar el borrador o limpiatipos. Vemos que prácticamente la diferencia es que el limpiatipos tú puedes controlar más el ejercicio del borrado, ¿sí? De pronto que no quite todo o de pronto que sea muy leve o muy puntual. Entonces digamos que esta es la función que cumple el limpiatipos, pero pues prácticamente les diría que no lo usáramos, no necesitaríamos. Si hacemos un trazo muy suave iniciando, pues no vamos a necesitar el limpiatipos. Vamos a usar una agendita, puede ser de tamaño pequeño o de tamaño mediano. Es importante que tengan que sus hojas sean totalmente blancas, que no tengan ningún tipo de formato ni nada. Digamos, esto es un poco como que distrae un poco el dibujo, pero pues si tienen ese no importa, o una hoja de cuaderno no importa. Y vamos a usar también un bisturí o un tajalápiz pues, para darle punta a sus lápices, que es bien importante. Entonces, estos serían los materiales que vamos a usar el día de hoy.
y ya nos empezamos entonces a ver con el ejercicio. Bueno, inicialmente entonces vamos a tener como referencia algo. En este caso yo escogí un animal, un gatico, y la idea es que vamos a empezar a trabajar sobre este animal. Ustedes en casa pueden utilizar el que quieran. Lo importante, digamos, es que veamos un poco más hacia allá y tengamos en cuenta el ejercicio. Pero pues ya ustedes pueden elegir diferentes animales, elementos, figuras, inclusive figura humana. Inicialmente lo que vamos a hacer con la figura pues es observarla. Yo les recomiendo darle una buena observada al dibujo antes de realizarlo, puesto que siempre vamos a la ejecución y no digamos al análisis o síntesis del dibujo. Entonces lo que les recomiendo es observarlo un rato, darse por lo menos 5 minutos observando las formas, las texturas que tiene la figura y demás. Luego de esto, lo que procederemos a hacer es empezar a relacionar elementos geométricos con la figura. Entonces, digamos, en esta figura cabe un círculo, o en esta figura cabe un rectángulo, o esta figura es mucho más parecida a un triángulo, y así ir, digamos que sintetizando la figura o abstrayéndola hasta las figuras geométricas. Es que este ejercicio es muy simple y muy sencillo, pero básicamente en eso radica el éxito. Entonces, en que ustedes sean muy observadores y empiecen digamos, a deconstruir ese elemento en varias figuras geométricas. En sus casas entonces tendrán ustedes algo parecido a esto. Digamos que yo lo relacioné mucho con el triángulo. Digamos que el triángulo se acopla mucho, ya que nos permite dar ángulos, que es básicamente donde está de lo que está construida la figura. Entonces, si pueden dar cuenta de las figuras que hice, pues básicamente tienen muchos triángulos. Podemos encontrar que en la cabeza hay un círculo, que en la trompa del gatico pues encontramos un rectángulo. Bueno, en fin, tenemos muchas figuras. Podríamos seguir acoplando figuras geométricas a este elemento, pero yo creo que con estas son suficientes para digamos, empezar el ejercicio. Digamos que podríamos ver que en el cuello del gato cabría otro triángulo, ¿sí? Y tendríamos que ir cada vez describiendo más o delimitando por medio de líneas cada uno de los elementos del gato. Entonces vamos a trabajar con eso. La idea es que ustedes lo realicen en su casa, pues sobre una fotocopia o una revista donde encuentren algún tipo de dibujo que les interese realizar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar esto directamente a nuestro blog, o a nuestra hoja, o sobre la superficie que lo vamos a hacer. Es importante que tengamos en cuenta las figuras, cómo se relacionan las figuras, o sea, cómo en el círculo está intercediendo con el triángulo, y cómo el triángulo de la parte superior del cuello del gato entra en el rectángulo. Sí, que vayamos viendo cómo se relacionan esas figuras y más o menos dónde entran y dónde salen, la relación entre ellas. Entonces lo próximo que iremos a hacer es este ejercicio, en el cual vamos a pasar estas figuras geométricas a nuestro blog, y ya veremos más adelante cómo va quedando. Bueno, entonces ya como podemos ver acá en el ejercicio, pues lo que hice fue prácticamente pasar todas las figuras geométricas a mi blog. Es importante que tengamos en cuenta, como les decía, las intersecciones, cómo el triángulo entra dentro del rectángulo, cómo los círculos entran dentro de los rectángulos, como que tengamos la percepción de dónde entran. Digamos que esta línea que tracé acá es más o menos para tener en cuenta hasta dónde llegaba la pata de mi gato. Es importante entonces que tengamos en cuenta este tipo de elementos, que son los que van a empezar a hacer que el dibujo se vea proporcional. Como les decía, aquí si yo me fijo me puede caber otro triángulo que me puede ayudar a delimitar más, y bueno, aquí voy viendo cada uno de los elementos donde puede caber otra figura. Digamos que hasta aquí en este ejercicio ya tendríamos gran parte avanzada del ejercicio de hoy.
Digamos que la idea prácticamente es ahora que empecemos a comparar cada una de las figuras. Entonces, cómo esta línea pasa por este lugar, cómo la pata va a pasar por acá, hasta dónde termina ella, ¿sí? Que yo vaya definiendo cada una de las figuras. Si ustedes se dan cuenta, tengo un trazo muy suave, el cual ya más adelante yo con mi limpiatipos o mi borrador, vamos que lo que voy a hacer ahora es bajarle un poquito más a la línea, le voy a bajar en intensidad y lo que voy a hacer es empezar a mirar esas líneas como les digo. Entonces esta línea cómo intercede acá, cómo pasa por acá, cómo termina aquí la pata, bueno, en fin, cómo sale aquí la patica, cómo esas figuras empiezan a salir y entrar dentro de las figuras que yo ya había trazado. Como les decía, no es necesario que ustedes hagan el mismo esquema que estoy haciendo yo. Ustedes pueden decir, no, aquí no cabe, en la cabeza me parece que es más 2 triángulos, o me parece que es un rectángulo, bueno, en fin, digamos que podríamos sacar 1000 opciones de esto y digamos que cada uno tiene la suya. O en cierto punto, digamos, esta sección la estoy volviendo más rectas que triángulos realmente, pues sí encontramos una serie de triángulos, pero realmente son líneas rectas, entonces también lo pueden hacer de esa forma. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar, como les digo, a delimitar toda la figura y ya tendríamos en gran parte el esquema del gato que estamos realizando o de la figura que ustedes estén realizando en casa. Listo, entonces como podemos ver ya aquí lo que hice fue borré las líneas, no las borré mucho para que ustedes alcancen a verlas, las líneas de base, el rectángulo que teníamos, el círculo y demás. Y lo que hice fue, como les decía, empezar a mirar cuáles eran las líneas que salían entre las figuras y cómo se intersectaban entre ellas, si iban por dentro, por fuera. Si yo notaba por el camino que algo no me había quedado ajustado, pues de una vez lo corregía. Como que también no es una ley seguir la línea, sino que si yo siento que de pronto había una parte que fuera un poquito más alargada o una línea que no estuviera adecuada, entonces la iba corrigiendo. Ahora en este momento, digamos que ya el ejercicio prácticamente está listo. Ahora le daría una borradita y empezaría con los detalles. Inicialmente vamos a dejar el punto hasta aquí, ya que el tema de sombras y luces pues será otro tema que se trabajará dentro de los talleres de la Dirección de Cultura, o más adelante en alguna de estas sesiones tendremos algún componente de ese tipo. Pero entonces básicamente es esto, como les decía, importante que tengamos una estructura, ¿sí? Normalmente cuando nosotros hacemos ejercicios en nuestras casas, pues empezamos de una a dibujar el gato y lo vemos complicadísimo porque vemos las sombras, las luces, el pelo corto, cómo se trabaja y cómo cada detalle pues empieza a abordar mucho el animal. Entonces lo importante aquí es que ustedes tengan en cuenta que hay una estructura y que a partir de esa estructura yo puedo empezar a construir la figura. Entonces, nada, les voy a dejar algunas imágenes, como les decía, en los comentarios. Nos vemos pronto, sigan conectados con la cultura. Ahora, para esta temporada también tendremos unas sesiones en Instagram Live, entonces para que se conecten con nosotros. Estamos súper atentos, muchas gracias, nos vemos luego, hasta luego, chao, 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 chao. Te invitamos a darle like a nuestras publicaciones, déjanos tus comentarios y recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Amigos de la Cultura, en YouTube, suscríbete a nuestro canal EFAC Chía. En Instagram nos encontrarás como Casa Cultura Chía. Todos nuestros contenidos los encuentras en nuestras redes sociales. Únete, haz parte de nuestra comunidad y sigamos conectados con la cultura.